que esa es la de Jurassic Park. A ver, pues claro, la que yo digo, que sale también en Interstellar. Esa es. ¿Cómo se llamaba? Jessica Chastain, ¿no? Sí. ¿Ves? No, que sí, que la de Interestelar es Jessica Chastain, pero la que él dice es otra. Yo creo que es la misma. Que no, que esta es directora también, como su padre. Venga, allá pa, que lo estoy buscando. Nah, lo tengo yo. Le acabo de encontrar poniendo directora de The Mandalorian. Bryce Dallas Howard. ¿Ves? Joder, Qué listo son que eres. igualitas, vamos. Ay, San Estoy diciendo, Google. ¿qué es San Google? Lo estoy diciendo yo. Voy a hacerte una pregunta. ¿Quién inventó las tijeras? ¿Lo estás buscando ya? Puedo esperar un poco más. Has pensado en escribirlo en tu móvil, ¿verdad? Como los de la escena que acabamos de escuchar. ¿Y dónde? ¿Dónde ibas a buscarlo? Google. Si alguna vez has sentido curiosidad por saber quién está detrás de uno de los avances más grandes de la era de la información, seguramente hayas llegado a dos nombres. Solo dos. Ni uno más. Dos. Created by Sergey Brin and Larry Page. Bien, pues, te diré algo. Mienten. Fue una revolución. Pusieron toda la información del mundo a un par de clics de distancia. Democratizaron Internet. Ordenaron el pensamiento de un planeta entero y lo hicieron útil y accesible. ¿Alguien se imagina ahora su vida sin ese buscador? Sí, Sergey Brin. Brin and Page. Larry Page y Sergey Brin. ¿Quién? ¿Qué? Who? No, no me suena. Doesn't ring a bell. ¿Otro más? ¿Tres? Three? No, te aseguro que no. Ah, sí, te refieres a ese loco. Crazy guy. ¿Qué harías si te dijera que uno de los mayores y más lucrativos inventos del siglo XXI fue creado por un español que ha sido muy concienzudamente borrado de la historia? Lo buscarías en Google, ¿no? Ni lo intentes. No vas a encontrar nada. Soy Miguel Lancho, periodista, podcaster, guionista, investigador y locutor. Y en las siguientes horas de audio voy a desvelarte una historia de superación, de ambición, de mentiras, de traición, de supervivencia, obsesión y venganza. ¿Por qué nadie ha contado esta historia antes? ¿Es verdad que borraron a un hombre de la historia de éxito de una de las compañías más grandes del mundo? En los últimos meses, casi un año ya, he estado inmerso en un viaje que jamás imaginé que daría para tanto. Y todo parte de un rumor aparentemente descabellado. Google, el gran buscador de Internet, fue creado por un extremeño. Me acuerdo de él. Sí, era muy joven. Siempre estaba con los otros dos, los de Google, Sergey y Larry. Hasta que pasó lo que pasó, claro. Había fuego por todas partes. Yo no sabía qué hacer. ¿Cómo se llamaba? Desde pequeño ya se veía que era especial. Era un genio. Estaba predestinado a hacer grandes cosas. Simplemente desapareció. Cosas que cambiarían el mundo. Más ataques de este grupo local de Santa Fe. Los ADS en esta ocasión colgaron cientos de ratones. Lo habían utilizado, absorbido, robado su ser, ¿viste? Yo sabía que algo iba mal. Iba a ser para curarnos de todo lo que había pasado, pero al final todo se acabó torciendo. Se acabó torciendo a lo bestia. A mí me viene un chiquillo con esas gafas, sin un pelo en la barba, haciendo y diciendo cosas raras, y lo primero que pienso es, ¿pero dónde está la cámara? Y lo segundo que pienso es, ¿me puede hacer ganar dinero? Y allí estaba el príncipe Felipe y todos los demás. Y el tío gritando como un loco. Sin ninguna duda, otro importante paso en el progreso tecnológico lo ha dado el buscador de Internet Google, nuestro premio de comunicación y humanidades de este año. Nadie le creía. Nadie. Yo sí te creo. ¿Cómo no le iba a afectar? ¿Cómo no iba a hacer todo lo que hizo? El coche de Google destrozado en la tomatina de Google. Nadie sabe dónde está ni por qué se fue. Un superdotado. Un visionario. Un pobrecito. Un chico. Mi amigo. ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se esconde?
¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que hizo? Soy el extremeño que inventó Google. El gran buscador. Capítulo 1. Voy a tener suerte. En un artículo de la revista New Yorker, Louis Menand señala: la historia es la predicción del presente. Los historiadores explican por qué las cosas salieron como lo hicieron. Puesto que ya conocemos el resultado, esto puede parecer una simple cuestión de mirar hacia atrás y conectar los puntos. Pero hay un problema. Siempre hay demasiados puntos. Años 90. Es la década del fin del apartheid y de la Guerra Fría. La del primer animal clonado, Dolly. El boom económico de las .com. Harry Potter. El surgimiento del euro y el resurgimiento del Titanic en forma de película taquillera. Los móviles, Mónica Lewinsky. Y esto es solo un apunte a nivel global. Pero, ¿y en España? ¿Cómo fueron los últimos años del siglo en nuestro país? El rasgo esencial que se recuerda de los 90 en España es el equilibrio. Y especialmente la convivencia, por llamarlo de alguna forma, entre Kobe y Curro y el crimen de las niñas de Alcácer. O, por ejemplo, entre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el España va bien. Coexiste un relato que está aún por construir con la última época feliz, probablemente por ser la última en haber sido apreciada, digamos, desde la nostalgia. Hablamos con Roberto González, historiador, sociólogo y doctor en antropología. En cuanto a política, a ver, la década comienza con la herencia de mayorías de Felipe González. Mayoría que va poco a poco perdiendo hasta que en el 93 acaba necesitando de apoyos nacionalistas, los vascos y los catalanes. Los mismos que luego necesita Aznar para gobernar en el 96. La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas. Y además, cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. También hay que tener en cuenta que en ese momento la sociedad seguía siendo víctima del terrorismo de ETA. Y el país, que ya lleva casi 10 años en la OTAN, participa en varios conflictos internacionales que nos dejan imágenes tan duras como la Segunda Guerra del Golfo o la actuación de Marta Sánchez animando a las tropas a bordo de la fragata Numancia. Bueno, ahora vamos a cantaros, chicos, una canción muy especial para este momento. Yo creo que es una canción para todo el mundo que está aquí en el Golfo ahora mismo, para todos los barcos, para todos los soldados, para todos los marinos, para el del turbante, y se titula Soldados del Amor. Sí, es curioso, y esto me gustaría destacarlo, porque es verdad que estaban ocurriendo muchas cosas, ¿no? Pero nadie hablaba, nadie ponía el foco todavía en las consecuencias de la despoblación en los entornos rurales. No se hablaba del desarraigo, del olvido al que se condenaba a lo que podríamos llamar ciudadanos de segunda, o bueno, del reto demográfico, como lo conocemos ahora. Aunque indudablemente esto ya estaba sucediendo en aquella España. En cambio, sí que hablaban de Extremoduro, El Príncipe de Bel-Air, el anuncio de Gueropa, Nirvana, las Spice Girls, la ruta del bacalao y demás hitos pop como el surgimiento de leyendas urbanas que corrían como la pólvora. Por ejemplo, la de Ricky Martin, El perro y la mermelada. Y eso con un internet que todavía andaba con ruedines. Pues mira, a mediados de los 90, la World Wide Web, que de ahí vienen las famosas www, empieza a consolidarse como algo muy prometedor. Pero claro,
La cantidad de datos, de información online, crecía muchísimo y apenas había un puñado de buscadores muy rudimentarios para gestionarla. Si no conocías la URL, la dirección web, era casi imposible encontrar lo que buscabas. Y en España, bueno, aquí todavía pagábamos por minutos de conexión, unas 139 pesetas la hora durante el día y 106 por la noche, que si lo traducimos a números actuales son entre 60 y 80 céntimos de euro por hora. Eso, claro, sin tener en cuenta la inflación. Los 90 son una época de avances y de inventos. El GPS, el Photoshop, la PlayStation, el DVD o DVD. ¿Qué tiene que aportar España al respecto siendo como es inventora del chupa chups, de la fregona, del submarino, de la epidural, del sacapuntas, de la silla de ruedas, del traje de astronauta o de la máquina de rayos X? Puede que la respuesta no resida en el mundo de los inventos, sino en el de la invención. En el mismo lugar en el que conviven los reptilianos con los chemtrails, las vacunas con microchips y los terraplanistas. El universo de las teorías de la conspiración. A ver, en ocasiones normales os diría que esto ha sido una fidalgada y ya está, pero es que el audio de la videollamada se ha silenciado en mitad del directo. ¿Por qué? Porque sí. Pero es que me parece hasta gracioso que esto pase usando precisamente este servicio de videollamada mientras hablamos del tema que estamos hablando. Por supuesto, es que esto lo ha provocado Google porque no quieren que hablemos del tema. Escuchamos Lo que tú digas, un podcast conversacional presentado por Alex Fidalgo. En este episodio, a través de una videollamada, entrevista a Ramón Nogueras, autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? La entrevista se extiende durante casi una hora en los que la charla entre los dos continúa en bruto, sin cortes ni guión. La conversación gira en torno a las teorías conspiranoicas y su atractivo para gran parte de la población. Escuchamos al invitado de Fidalgo. Nos fumigan para controlar el clima. Las vacunas tienen imanes. Marilyn fue asesinada por los Kennedy. ¿Por qué resulta más fácil creer que las Torres Gemelas fueron derribadas por el propio gobierno norteamericano a que Luis y Toledo, como puso Thriller, y Michael Jackson se lo plagió? ¿Por qué no resulta extraño que alguien dude sobre la llegada del hombre a la luna, pero sí de quien dice que la Tierra es plana? ¿Quién decide qué historias se quedan en el terreno de lo freak y qué resulta una conspiración creíble? Ramón Nogueras da con la clave. Si detrás hay una gran empresa, o un multimillonario, o el gobierno, entonces será más fácilmente creíble, porque querremos creerla. Casi como en una lucha de clases. El de abajo conoce algo que le da poder sobre el de arriba. Es el sueño de una revolución. Y todas las revoluciones necesitan mártires. Sí, ya sé de qué me hablas. Se hizo trending topic en Twitter, bueno, en X, hace como un mes, ¿no? O algo así. Sí, el tweet exacto lo tengo aquí, del usuario @BL420. Te lo leo. ¿Alguien más se acuerda del extremeño que salió en Espejo Público diciendo que había inventado Google? ¿O me lo he soñado? Ya. Y recibió cientos de respuestas, cientos de personas que se acordaban o que decían acordarse de un vídeo que no existe. O que al menos no está registrado en ninguna parte. Es un claro ejemplo del efecto Mandela. Hablo ahora con la psicóloga María Quirós Plaza, licenciada por la Universidad de Cambridge, doctora por la Universidad de Milán y voluntaria en la Universidad Popular de Almendralejo. Doctora Quirós, díganos, ¿qué es el efecto Mandela? El efecto Mandela es un fenómeno de confabulación compartida por varias personas. O lo que es lo mismo, un recuerdo falso compartido por un montón de gente. ¿Y podría darnos algún ejemplo? Con mucho gusto. Se llama así porque mucha gente de todas partes del mundo, desconocidos entre sí, afirmaron cuando murió Nelson Mandela en el año 2013 que eso era imposible, que ellos recordaban que había muerto en los años 80. Fascinante. ¿Y cómo es posible que suceda algo así? No es tan extraño como parece. Seguro que le suena eso de «tócala otra vez, Sam», o aquello de «Luke, yo soy tu padre». Recuerda escucharlos, ¿verdad? Sí, claro, son frases míticas. Ya, pues nunca se dicen. Ni en Casablanca ni en El Imperio Contraataca. Al menos no se formulan de esa forma que todos recordamos. Ah,
Tenía que haber visto que era una pregunta trampa. Pero, oyente, no creo que tú hubieras actuado de una forma diferente. Cuando algo está tan incrustado en nuestra memoria, es difícil tomar distancia y verlo con perspectiva. El efecto Mandela es poderoso. Y nos queda el ejemplo con mayor notabilidad de todos y además, patrio. Ricky Martin, la mermelada y el perro en Sorpresa, sorpresa. Que nunca pasó realmente, ¿verdad? Efectivamente, nunca pasó. Claro, eso se sabe. Alguna gente aún lo cree, pero si indagas un poco se sabe que no. Vamos, yo lo busqué y enseguida... pero esto, ¿por qué pasa, doctora? Partimos de la base de que la memoria es la primera ficción. Es la primera mentira. Un mismo hecho vivido por un conjunto de ciudadanos será recordado individualmente de manera distinta, aunque sea mínimamente en pequeños detalles. Igual que un mismo recuerdo de un hecho que en realidad nunca sucedió. Entiendo. Es una especie de delirio colectivo, ¿verdad? No diría delirio exactamente. Claro, no exactamente, por eso he dicho una especie de. ¿Suele necesitar aprobación de manera constante? ¿Por qué? ¿Le parece mal? Está bien, ¿no? Aquí la conversación, aunque reveladora, deja de tener interés para el oyente y se desvía de la historia por la que estamos aquí. Volvemos al podcast Lo que tú digas. No existe el extremeño que inventó Google. El problema al que aludía Alex Fidalgo con el audio de la videollamada sucede en este momento. Recordamos haberlo visto en la tele, pero no hay registro en ninguna parte, no está grabado y no es de hace tanto tiempo. Debería haber quedado alguna prueba. ¿O será que Google no quiere que lo veamos? En ocasiones normales os diría que esto ha sido una fidalgada y ya está, pero es que el audio de la videollamada se ha silenciado en mitad del directo. ¿Por qué? Porque sí. O tal vez no. A veces las coincidencias marcan el camino de una investigación. ¿Y si lo que Fidalgo se toma en broma resulta ser más serio? ¿A lo mejor es necesario que alguien lo investigue como se merece? Ya podéis imaginar que lo que comenzó como una anecdotilla de un podcast que escucho, me acabó alumbrando una búsqueda mucho más grande y mucho más compleja. La del extremeño que inventó Google. Todo comienza como una curiosidad. ¿Qué hay de verdad en ese vídeo? ¿Es realmente un efecto Mandela? ¿Nunca sucedió? Y si es así, ¿de dónde procede esa invención? El primer paso parecía sencillo porque, ¿cómo se persigue a un fantasma? Siempre a través de los vivos. Hablamos con Nuria Infante, persona con vida y jefa de producción de Espejo Público en la segunda etapa del programa, entre los años 2006 y 2015. Sí, bueno, no eres el primero que me pregunta por eso. Aunque al menos sí en persona, sí. A raíz de lo del tweet, la gente se ha vuelto loca. Y me tienen el teléfono saturado de tanto MD. Pero es que te juro que no sé de dónde sale. MD significa mensaje directo en Twitter, ahora conocido como X. Algunos también usamos las siglas en inglés para esto DM, Direct Messenger. De ahí sale. ¿No hay constancia de nada? ¿No hay una lista de invitados? Ya no te digo ni siquiera una grabación, que ya sé que no hay registro, sino algo más pequeño. Aunque sea por saber de dónde surge el falso recuerdo. Bueno, si es que es un falso recuerdo, claro. A ver, se supone que fue hace unos 10 años o un poco más, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen. Que puede parecer poco tiempo, pero para la televisión es un mundo. Y ha cambiado mucho. Ahora sí que se guardan registros de los programas enteros y se suben a la plataforma de la cadena. Pero hace 10 años, tenemos si acaso mejores momentos y cosas así. Eso es lo que se sube a la carta de un programa diario. En aquel momento, Espejo Público ya estaba en su segunda etapa, que es cuando empecé yo. A ver, no sé, alguien con el perfil del extremeño que inventó Google. Pues mira, en la primera parte del programa no saldría. Entre noticias y el ring político, es que no. En todo caso sería en la segunda, la del magazine. Pero a mí, desde luego, ni me suena ni me encaja, ¿eh? Ni tengo constancia ni es el contenido que yo hubiese probado. Es una invención. Yo no he traído a nadie así. Ajá. Pudo haberlo traído alguien más. La decisión de los invitados siempre pasaba por mí antes de llegar a dirección. No había ninguna excepción. Si yo estaba trabajando, no. Ahora, otra cosa son los que se encargaban de la edición de verano. Ahí podría ser que sí. Bueno, hijo, si te quieres dedicar a esto tienes que saber que en verano vale todo. Vale, gracias. Pero yo ya me dedico a esto, ¿eh? Ok.
Pues entonces ya sabes que ahí es cuando empiezas a llamar a todos los frikis, a los que has rechazado durante el año. Mira, yo sé que hubo un par de años que tuve vacaciones, porque aquello no era como ahora. Igual puedes hablar con alguien que estuviera entonces, ¿vale? Bueno, pues gracias, hasta luego. Desde el año 2012 hasta el 2014, durante los meses de julio y agosto, Sandra Daviú y un por entonces casi desconocido Roberto Leal se encargan de presentar la edición veraniega de Espejo Público. Hablamos directamente con el representante de Sandra Daviú, el cual contesta por audio de WhatsApp a nuestra petición de entrevista. No, me vais a disculpar, pero es que Sandra no tiene tiempo para esas cosas de internet y vamos, que es que no se quiere meter en eso. Son muchas entrevistas de todo tipo, así que no se le puede pedir que se acuerde de todas. Y mira, entre tú y yo, ahora, con el puesto de profesora en la universidad tampoco le quiere dar mucha cancha a toda esa parte de carrera menos seria, ¿sabes? Que está muy orgullosa de ella, no me malinterpretes, pero ahora tiene otro perfil, lo siento. Dime. Lo intentamos también con Roberto Leal, pero su representante ni siquiera contesta con un pasapalabra. ¿Puede la falta de verificación de un hecho negar su existencia? En el campo del derecho, una prueba diabólica consiste en eso, en exigir que alguien pruebe lo que no existe. Pero, ¿cómo probar una leyenda si no con un salto de fe? O usando al propio Google como alegoría, pinchando en el botón de voy a tener suerte. Sí que me acuerdo. Me acuerdo perfectamente, porque yo soy de Cáceres y pensé que vaya mierda, que siempre que salimos los extremeños en la tele tiene que ser o por Puerto Urraco, o por Tierra sin Pan, o por hacer el garrulo. Ya, desde luego. No hay derecho. Perdón. No, hombre, pero tú no te disculpes. Bueno, en nombre de los medios, en tanto que formo parte de la industria. Vale. Pues acepto tu disculpa. Claro. Hablamos con Tomás Jiménez, camarógrafo. En el año 2014 estaba trabajando en prácticas en la edición de verano de Espejo Público. No sé cómo le llevaron al programa. Bueno, sí. Verano, sin noticias, con calor. Pues nada. Cositas que no requieran mucho esfuerzo y si nos podemos reír del tonto del pueblo, pues mejor. Qué duro. Así fue como le trataron. Hombre, pues un tío que va diciendo por ahí que ha inventado Google, pues a priori, muy para tomárselo en serio tampoco es. ¿Podrías decirnos qué pasó durante la entrevista? Hombre, llamarlo entrevista, yo creo que lo llevaron para reírse de él. Que eso se hace mucho en la tele, ¿eh? Y en cuanto se dio cuenta, pues claro, él se volvió un poco loco. Se puso a gritar, a decir que no estaban preparados para saber la verdad, que sí les habían comprado, que él estuvo allí, que tenía pruebas. ¿Y qué pasó? Pues que cortaron para publicidad. Y el tío dijo que no había ido ahí para eso, que ya se habían reído suficiente de él. ¿Cortaron para publicidad o les cortaron como siguen cortando a Alex Fidalgo y Ramón Nogueras? ¿Nos cortarán también a nosotros? Perdón por el golpe de efecto, no me he podido resistir. Pero si por un segundo te lo has podido creer, es que también te ha picado el gusanillo. Como picó a otros. Bueno, ¿y tú qué pensaste de aquel hombre? Me dio pena. ¿Pero por qué? Pues porque lo que decía sería mentira, pero creo que él no era consciente, que él se lo creía hasta la última coma. Que él inventó Google. Sí. Que él inventó Google. Existió. La leyenda existió. De la misma manera en la que el cámara terminó creyendo la historia del que, a ojos de los demás, no era más que un loco extremeño en busca de sus 3 minutos de fama, yo también creía al cámara. ¿Terminaría creyendo al extremeño? Para ello aún faltaban por colocar algunas de las piezas más importantes. No, lo siento, de eso sí que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de su nombre. Ya sabíamos que el fantasma era real, pero para seguir acercándonos a él, debía visitar la casa embrujada. Google. ¿Cómo encaja un extremeño en su historia? Sergey Brin y Larry Page, los creadores, se conocieron en Stanford en 1995. Sergey, por aquel entonces, era el encargado de enseñar el campus a los futuros alumnos y, bueno, entre ellos estaba Larry. Y así fue como empezó todo. No es un secreto que cuando se conocieron chocaron desde el principio.
Llegaron incluso a discutir por temas de planificación urbanística. Es por ello por lo que cuando Larry regresó a Stanford unos meses más tarde para comenzar su posgrado, no eligió a Sergey como asesor para su tesis doctoral. ¿Podría ser que un extremeño les ayudara a hacer las paces? Podría ser. Un año después, sin embargo, en 1996, su relación había mejorado sustancialmente, hasta el punto que habían empezado a colaborar juntos. Ya sabéis lo que dicen, los que se pelean terminan colaborando juntos. Tanto es así que en la tesis doctoral de Page aparece como coautor su ya inseparable amigo Sergey Brin. Es en ese proyecto de investigación donde empezaron a desarrollar Backrub, que más tarde cambiaría su nombre por Google, cuyo dominio es registrado en 1997. ¿Podría ser que el que fue al registro a firmar fuera un extremeño? Podría ser. Lo demás, claro, es historia. Forma parte de ese mito que comparten tantos como Bill Gates o Steve Jobs, ¿no? El sueño americano. Empezar en un garaje, sin dinero, endeudarse, buscar inversores, programar día y noche y luego crecer muchísimo más de lo que jamás hubieran podido soñar. De hecho, al principio, Sergey Brin y Larry Page ni siquiera pensaban en fundar una gran empresa. Su idea era usar el buscador como una carta de presentación para conseguir trabajo en otro lugar. Pero la historia tenía otros planes, claro. Seguimos conversando en este podcast grabado en un estudio que casualmente también es un garaje con Roberto González, historiador, sociólogo y doctor en antropología y American Dreamers. Los dos de Google reciben sus primeros $100.000 de Andy Bechtolsheim, un alemán con mucho dinero que había fundado Sun Microsystems. Y eso fue clave, ¿eh? Ya en 1999 tienen sus primeras oficinas y poco después consiguen 25 millones más de dos grandes inversores. A partir de ahí, el crecimiento fue continuo, sin pausa, hasta convertirse en los gigantes que conocemos hoy. Y desde esa altura es fácil ver el camino recorrido, ¿verdad? Todos los hitos, tus pasos, los peldaños de la escalera o las paradas del ascensor. Y como es de esperar, en ninguna de ellas se le dan los buenos días ni se habla del tiempo con un español. Me refiero, ya sabéis, a que los fantasmas no suelen dejarse ver en las historias oficiales. Al menos no los fantasmas extremeños. Ni en los ascensores tampoco, claro. Bueno, creo que la metáfora se ha entendido. A ver, el tuit sobre el invitado de Espejo Público del que nadie ha visto el vídeo nos hace pensar en una persona con trastornos mentales, sí, pero con una convicción tal que acaba viviendo en la memoria colectiva de miles de personas a pesar de que en realidad nadie le crea. Todo porque su historia simplemente no encaja. ¿Oh, sí? ¿Qué? ¿Eh? No, es una pregunta a la audiencia. ¿Puedes repetir la última frase? Bueno, pues... eso... que se nos viene a la cabeza una persona con necesidad de ayuda psicológica, pero con una convicción tremenda, simplemente porque su historia no encaja. No, ¿verdad? ¿Sabías que el primer servidor de Google fue fabricado con bloques de construcción de juguete? El audio que escuchamos pertenece a un short de YouTube del usuario Remember, cuyo nombre real he intentado encontrar para dotar de mayor credibilidad a la fuente, pero no ha sido posible. Aunque podéis estar tranquilos porque, como tantos otros youtubers, parece de fiar. En 1996, cuando los fundadores de Google presentaban su tesis para el doctorado en Stanford, necesitaban 40 gigas de almacenamiento para la demostración de su algoritmo de búsqueda. Pero en la época solo existían discos de 4 gigas, así que tuvieron que juntar 10 de estas unidades de disco y, para hacerlo, se les ocurrió utilizar bloques de Lego. Cuando empecé a documentarme sobre los inicios de Google para completar la historia del extremeño, me llamó mucho la atención todo lo que leí sobre su primer servidor, construido con piezas de Lego. Por eso me puse a investigar un poco más, no como parte de la documentación, sino como curiosidad. Siempre me han gustado mucho los Legos. Tengo el castillo de Hogwarts, Rivendell, el halcón milenario original que salió en el año 2000. En fin, que me conozco bien todos esos subforos de internet para encontrar piezas de recambio de Lego. Y tanto en los foros como en todas las webs que visité, se nombraba el primer servidor de Google como curiosidad, pero todas hablaban exclusivamente de piezas de Lego. En todas encontré lo mismo.
hasta que di con el vídeo de Remember, un canal de YouTube que aglutina un montón de reportajes sobre la historia reciente de la cultura pop. Así que tuvieron que juntar 10 de estas unidades de discos y para hacerlo se les ocurrió utilizar bloques de Lego. En su mayoría. ¿Qué posibilidades había de que diese con su vídeo en concreto? ¿Tal vez una seguida de 100 ceros? Porque atentos, en la parte superior, si os fijáis bien en la foto, veréis que hay 2 piezas que encajan peor. Eso es porque una no es el bloque original de Lego. Mirad, tiene unos agujeros en la parte de arriba. ¿Le han hecho agujeros? ¿Para ventilación o algo? ¿O esta gente de Google ya compraba los Legos falsos de AliExpress? Lo que este youtuber de la generación Z no sabe, pero ningún millennial dudaría en apreciar, es que esa pieza no era una falsificación asiática de Lego, sino una que podría haber tenido cualquier español en su casa en los 80 y 90. ¿Sabéis a qué me refiero? Eso es. Tente, la Lego española. Espero que no lo hayáis buscado en Google. Y si aún no sabes de qué estoy hablando, tente ahí quieto, pronto lo sabrás. Lo que sí te puedo decir ahora es que está claro que he tenido suerte. Mi investigación me llevó hacia una prueba, un hilo del que tirar, algo tangible. Algo más que un vídeo que no existe pero que todo el mundo recuerda. Ya no podía dejar de pensar en esta historia. No quedaba otra. Para lograr desentrañar la verdadera historia de la creación de Google y descubrir si había un extremeño en ella, ahora tendría que convertirme yo en el gran buscador. Y nada, si os ha gustado la historia o os ha parecido interesante, dadle like, dejad un comentario, suscribíos, dadle a la campanita, que ya sabéis que con esto me ayudáis un montón. Eso. El Gran Buscador. Una producción de Cómicos Crónicos Producciones y el Ministerio de Cultura. Con la colaboración de RN Audio. Descubre más en elgranbuscador.es.